Me llamo Susana, tengo 32 años y durante mucho tiempo pensé que mi familia vivía conmigo porque me quería. La verdad la descubrí por accidente. Cuando mi mamá olvidó colgar una llamada y escuché a mi papá decir, con una frialdad que me cuesta recordar, vivir con Susana es horrible, pero nos quedamos por el dinero. Después oí a mi mamá. Es una egoísta. Ya me cansé de tener que pedirle dinero y explicarle para qué lo quiero. Y luego se rió mi hermana Verónica. Susana solo sirve porque tiene dinero. Sin eso no es nadie. Mi queer. Sentada frente a mi computadora con el celular pegado al oído y el cuerpo helado. No pude moverme. En ese momento entendí que las personas a las que yo les había dado casa, comida, seguridad y apoyo me veían como una cuenta bancaria con nombre. Yo trabajaba como programadora en una empresa grande de tecnología con oficinas en Santa Fe, en la Ciudad de México. Tenía un buen puesto, buen sueldo y años de esfuerzo detrás. 3 años antes me había divorciado. Mi exesposo y yo llegamos a un acuerdo económico fuerte por la venta de bienes que teníamos juntos y con ese dinero pude comprar una casa grande en la zona poniente de la ciudad sin un crédito pesado. En ese momento pensé que estaba haciendo algo bueno. Mis papás ya no vivían tan cómodos. Mi hermana seguía intentando levantar su negocio y yo tenía espacio suficiente, así que compré la casa y los invité a vivir conmigo. Mi papá, Ernesto, se había jubilado antes de tiempo. Tenía 61 años, pero decía que ya había trabajado demasiado y que merecía descansar. Mi mamá, Rosario, nunca había trabajado fuera de casa, al menos no desde que yo tenía memoria. Y Verónica, mi hermana mayor, tenía 35 años y llevaba años intentando hacer funcionar un negocio de jabones naturales. Al principio sonaba bien. Jabones artesanales, empaques bonitos, ventas por internet, bazares de diseño, mercados orgánicos de fin de semana, pero nunca. Despigo. Siempre estaba a punto de relanzarlo, siempre necesitaba otra campaña, otro diseño, otro lote de ingredientes, otro fotógrafo y siempre terminaba igual, sin ventas suficientes. Y con Verónica pidiéndome más dinero. Yo sostenía la casa, pagaba predial, mantenimiento, luz, agua, gas, internet, despensa, reparaciones y salidas familiares. A mi mamá le había dado una tarjeta adicional para emergencias de la casa, porque confiaba en ella. Cuando iba de compras y se le pasaba el presupuesto, yo cubría lo que faltaba. Cuando Verónica necesitaba materiales, empaques o publicidad, yo también pagaba. Solo el mes anterior le había dado 35,000 pesos para una supuesta campaña nueva que según ella ahora sí iba a levantar el negocio. Mi sueldo era alto para México porque trabajaba con clientes internacionales y recibía bonos, pero no era infinito. Eso yo lo sabía. Ellos no parecían querer saberlo. Una tarde de junio, en plena temporada de lluvias, estaba en la oficina terminando unas líneas de código. Llevaba horas revisando un error en el sistema cuando sonó mi celular. Era mi mamá. Hola, hija, me dijo con su tono de siempre. Estaba pensando qué hacer de cenar. ¿Se te antoja pollo en salsa o pasta? Lo que se te haga más fácil. Mamá, no soy exigente. Hablamos unos minutos de cosas sin importancia. Me contó algo de la televisión, una anécdota del súper y que una vecina había discutido con el vigilante por un paquete. Luego dijo que tenía que irse. Bueno, hija, te dejo. Ahorita nos vemos. Sí, mamá. Nos vemos en la noche. Pero no colgó. Escuché ruidos como si hubiera dejado el celular sobre la mesa de la cocina. Al principio pensé en colgar yo, pero entonces oí la voz de mi papá. Ya no soporto vivir con Susana, dijo. Pero, mientras pague todo nos conviene quedarnos. No lo dijo enojado, no lo dijo en broma, lo dijo plano, seco, como si estuviera comentando el clima. Luego habló mi mamá. Es tan agarrada. Me tiene harta eso de tener que pedirle dinero y explicarle en qué quiero gastarlo. Sentí que algo se me partía por dentro. Después escuché a Verónica reírse. Susana solo vale por su dinero. Sin eso es un 0 a la izquierda. La oficina seguía igual. Teclados, voces, mi monitor encendido. Pero para mí todo se apagó. Ellos siguieron hablando. Se quejaron de mí, de la casa, de que yo hacía preguntas antes de dar dinero, de que les gustaría que simplemente les depositara sin opinar. Mi mamá dijo que yo había cambiado desde el divorcio. Mi papá dijo que me sentía superior porque ganaba bien. Verónica dijo que yo era controladora y aburrida. Finalmente, la llamada se cortó. Me quedé sentada mucho tiempo. La pantalla de mi computadora se puso negra por inactividad. En el reflejo pude verme la cara pálida, con los ojos fijos y la boca apretada. Entonces empecé a pensar en mi infancia. Mis papás siempre habían puesto a Verónica primero. Cuando ella quiso clases de baile,
Las pagaron aunque el dinero no alcanzara. Cuando yo entré a la universidad, apenas lo celebraron porque estaban ocupados ayudándola con su primer intento de ser bloguera de moda. Antes de los jabones había sido el blog antes del blog, un curso antes del curso. Otra idea. Siempre había una nueva Verónica que necesitaba apoyo. Yo trabajé de noche durante la universidad. Hacía páginas web, arreglaba computadoras y tomaba encargos de programación para pagar colegiaturas, transporte y libros. Verónica probaba una idea, se cansaba y empezaba otra. Ese día salí temprano del trabajo. Entre la lluvia de la tarde, la salida de Santa Fe y el tráfico lento, manejé casi sin pensar. Cuando llegué, todos estaban en la sala. Mi papá veía televisión con el control en la mano. Mi mamá hojeaba una revista. Verónica estaba acostada en el sillón viendo su celular. «Llegaste temprano», dijo mi mamá. «Me duele mucho la cabeza. Me voy a acostar». ¿No vas a cenar? No, no tengo hambre. Subí a mi cuarto y cerré la puerta. Me acosté sobre la cama mirando el techo, repitiendo una y otra vez lo que había escuchado. No lloré al principio. Estaba demasiado sorprendida. El llanto llegó después, cuando ya era de noche y la casa estaba en silencio. A la mañana siguiente me levanté y actué normal. Preparé desayuno como casi siempre, huevos revueltos, pan tostado, fruta y café. Los observé mientras comían. Mi papá revisaba noticias en su tableta. Mi mamá insinuaba que necesitaba una bolsa nueva para una comida familiar. Verónica miraba Instagram apenas presente. Los tres actuaban como si nada hubiera pasado, como si el día anterior no hubieran dicho que yo era horrible, egoísta y útil solo por mi dinero. Durante las siguientes 2 semanas empecé a prestar atención a cosas que antes ignoraba. Mi papá me preguntaba demasiado sobre mis finanzas, cuánto ganaba, en qué banco tenía mis ahorros, si invertía en fondos o en sets. Antes pensaba que era interés por mi estabilidad. Ahora me preguntaba si solo estaba calculando cuánto podían sacarme. Mi mamá regresaba de sus salidas con bolsas caras, a veces de Palacio de Hierro, a veces de boutiques de Polanco, traía mascadas, zapatos, cremas, perfumes. Siempre decía que todo estaba en descuento. Empieza de darlo. Verónica llevaba meses sin trabajar. De verdad decía que su negocio estaba en pausa estratégica mientras preparaba un relanzamiento, pero seguía pidiéndome dinero. 9.000 para publicidad, 18.000. Para nuevos empaques, 12.000 para fotos de producto, nunca se terminaba. Me reuní con mi amiga Paula en una cafetería cerca de Reforma. Paula era abogada, trabajaba más temas civiles que bancarios, pero sabía por dónde empezar. Éramos amigas desde la universidad. Le conté todo la llamada, lo que escuché, cómo se estaban comportando, las dudas que empecé a tener. Paula me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, dejó su taza sobre la mesa. Tienes que protegerte, Susana, de mi propia familia, sobre todo de ellos. Empieza a documentar todo. Anota fechas, cantidades, comentarios. Revisa tus cuentas con cuidado, cambia contraseñas y no les digas nada todavía. Esa noche empecé a tomar notas en mi celular. Cada comentario raro, cada petición de dinero, cada gasto que no me cuadraba. Luego me senté frente a mi computadora y revisé estados de cuenta, tarjetas y movimientos bancarios. Ahí encontré lo que me faltaba. Había cargos extraños en mi tarjeta, una cena de más de 10.000 pesos en un restaurante al que yo nunca había ido, compras por 45.000 pesos en Palacio de Hierro que yo no había hecho, suscripciones a plataformas que ni siquiera usaba. Después entré a la cuenta que usábamos para gastos de la casa. Mis papás tenían acceso para pagar servicios, comprar despensa y resolver emergencias domésticas. Yo la había abierto porque confiaba en ellos. Las manos me temblaban mientras revisaba los movimientos. Había decenas de transferencias, algunas de varios miles, otras de decenas de miles de pesos, todas hacia una cuenta que no reconocía. Los conceptos decían: servicios de consultoría, gastos varios, proveedores, apoyo. Abrí los detalles del destinatario. Era una cuenta empresarial a nombre de Verónica. Me quedé mirando la pantalla. Mis papás habían estado sacando dinero de la cuenta familiar y transfiriéndolo al negocio de mi hermana sin decirme nada. No eran 2 o 3 movimientos. Sumadas, esas transferencias rebasaban los 300.000 pesos en menos de un año. Sentí coraje, pero también una vergüenza profunda, no por lo que ellos habían hecho, sino porque yo lo había permitido. Sin verlo. Había confundido familia con confianza ciega. Había confundido amor con obligación. Necesitaba más claridad. No quería confrontarlos con una llamada accidental y estados de cuenta. Necesitaba saber qué decían cuando yo no estaba.
Necesitaba confirmar si lo que había escuchado era un mal momento o la forma real en que hablaban de mí. Compré por internet una pequeña grabadora activada por voz, de esas que se usan para juntas o clases. Llegó 2 días después. La puse en la sala escondida, detrás de un portarretratos en el librero. No pensaba usar eso como prueba legal. Lo que podía sostenerse eran los estados de cuenta. Las grabaciones eran para mí. Durante los días siguientes las revisé por la noche encerrada en mi cuarto con audífonos. El primer día fue casi aburrido. Mi papá viendo fútbol y quejándose del árbitro. Mi mamá hablando por teléfono con una amiga sobre una receta. Verónica subiendo y bajando escaleras. El segundo día escuché algo. Mi papá hablaba con mi mamá en la sala. Ya me cansé de ella, dijo. Si un día se fuera de esta casa, todo debería quedarse con nosotros y con Verónica. Por fin podríamos disfrutar sin estarle dando explicaciones. No digas eso, respondió mi mamá. Pero no sonó asustada, no sonó indignada. Sonó como alguien que corrige por costumbre, no porque realmente le moleste. El tercer día, Verónica habló por teléfono con una amiga desde la sala. Tenía la voz alta, despreocupada, como si la casa fuera suya. Susana es fea y además se cree muy lista, dijo. Con razón su marido la dejó. En lo personal es un fracaso, pero por lo menos tiene dinero que podemos usar. La otra persona se rió al otro lado. Veronica Seguio. Me llamó controladora, aburrida, ridícula, inútil para todo, excepto para pagar cosas. Dijo que yo era una tacaña obsesionada con guardar dinero y que le daba coraje tener que fingir agradecimiento. Escuché la grabación sentada en la orilla de mi cama con las manos cerradas en puños. Esa era mi familia, las personas a las que yo mantenía. Y mientras yo les daba casa, comida y oportunidades, ellos me despreciaban. El domingo por la mañana decidí hacer una pregunta. No una confrontación completa, solo una pregunta. Encontré a mi mamá en la cocina preparando café. Mamá, necesito preguntarte algo. Ella siguió moviendo la cucharita en su taza. Dime, hija. Vi unos movimientos en la cuenta de gastos de la casa. Transferencias grandes a una cuenta a nombre de Verónica. ¿Sabes algo de eso? Se quedó inmóvil. La cuchara dejó de sonar contra la taza, luego se volteó y sonrió demasiado rápido. Ah, eso eran apoyos para tu hermana para que levante el negocio. Ya sabes cuánto se ha esforzado. Apoyos. Estamos hablando de mucho dinero y nadie me pidió permiso. Bueno, hija, es familia. En una familia se comparte. Compartir no es que ustedes decidan por mí a escondidas. Soltó una risita nerviosa. Lo estás haciendo sonar peor de lo que es. Además, tú siempre has querido ayudar. No es ayuda si me lo quitan sin preguntarme. Mi mamá bajó la mirada. Yo no dije nada más. Salí de la cocina y subí a mi cuarto. Al día siguiente, lunes, fui al banco durante mi hora de comida. Abrí una nueva cuenta personal a la que solo yo tenía acceso, sin autorizados, sin tarjetas adicionales, sin permisos compartidos. Transferí ahí los ahorros líquidos que todavía estaban en la cuenta anterior. Después cambié contraseñas de nómina, inversiones, tarjetas, banca móvil y correo principal. Cancelé tarjetas adicionales, pedí alertas por cada movimiento y candados de seguridad en mis inversiones. Cuando llegué a casa esa noche, la cena casi estaba lista. Mi mamá había preparado carne guisada con arroz. Todos se sentaron a la mesa como siempre. Mi papá tomó su lugar. Verónica dejó el celular junto a su plato. Mi mamá sirvió con una sonrisa tensa. Me senté y esperé a que todos tuvieran comida. Entonces hablé. Escuché su conversación de hace unas semanas. Cuando mi mamá olvidó colgar el teléfono, la mesa quedó en silencio. El tenedor de mi papá se detuvo a medio camino. La sonrisa de mi mamá se congeló. El celular de Verónica resbaló de sus piernas y cayó sobre la silla. Escuché lo que realmente piensan de mí. Nadie dijo nada durante unos segundos. Susana, hija, empezó mi mamá. Eso fue solo una conversación. No lo dijimos en serio. Estábamos desahogandonos. Desahogandos. Saqué mi celular. Entonces, escuchen esto. Reproduje las grabaciones. Sus propias voces llenaron el comedor. Mi papá diciendo que si yo me iba, ellos por fin podrían disfrutar sin darme explicaciones. Mi mamá quejándose de mí. Veronica Lamondomfia. Fracasada, útil solo por mi cuenta bancaria. Los miré mientras se escuchaban. Mi mamá se puso pálida. Mi papá apretó la mandíbula. Verónica miró su plato como si pudiera desaparecer dentro de él. Hay más, dije. Puse el celular sobre la mesa. También sé del dinero que transfirieron a la cuenta de Verónica. Más de 300,000 pesos en menos de un año. Sin mi permiso, mi papá enderezó la espalda.
Pensamos que querrías ayudar a la familia. Pensamos que era dinero de la casa, agregó mi mamá. Era mi dinero y ustedes lo sabían. Verónica levantó la mirada. No puedes hablar así. Yo necesitaba ese dinero para mi negocio. Que tu negocio estuviera mal, no te daba derecho a meter la mano en mi cuenta. No te robamos, dijo mi papá con la voz dura. Tomaron dinero sin permiso. Lamenlo como quieren. Volví a toda la pantalla y reproduje otra parte de la grabación, la llamada de Verónica con su amiga, donde me decía controladora, tacaña y ridícula, por no soltar dinero más fácil. Cuando terminó, guardé el celular. Quiero que se vayan de mi casa mañana. Mi mamá empezó a llorar. No, Susana, no puedes hacer esto. Veronica. Se levantó de golpe. ¿Estás hablando en serio? Completamente. Mi papá se inclinó hacia mí, tratando de recuperar el control. Vamos a calmarnos. No tomes una decisión así en caliente. Todos dijimos cosas que no debimos decir. Podemos hablarlo. Ya hablaron suficiente cuando pensaron que yo no escuchaba. Podemos ir a terapia, dijo mi mamá entre lágrimas. Terapia familiar. Vamos a arreglar esto. Tú puedes pagarla y empezamos cuanto antes. La miré sin decir nada por un segundo. Ahí entendí que no habían entendido nada. Incluso en su disculpa, el pago seguía siendo mi responsabilidad. No, se van mañana. Llévense lo indispensable. Si no quieren hacerlo por las buenas, voy a hablar con Paula para hacerlo por la vía correcta. Verónica empezó a gritar que yo era injusta, que estaba exagerando, que una hermana de verdad no hacía eso. Mi mamá lloraba cada vez más fuerte. Mi papá intentaba negociar como si esto fuera una discusión de dinero y no una traición completa. Me levanté de la mesa y subí a mi cuarto. Cerré con llave. No. Salí en toda la noche. A la mañana siguiente, la casa estaba extrañamente quieta. Bajé las escaleras con cuidado. La sala estaba vacía. La habitación de mis papás, donde habían vivido durante años, estaba casi despejada. El cuarto de Verónica también. Se habían ido de madrugada llevándose ropa, documentos, cajas y lo que pudieron cargar. Se fueron porque entendieron que esta vez no estaba amenazando. Tenía estados de cuenta, capturas, grabaciones y a Paula lista para actuar. La casa se veía rara sin los periódicos de mi papá, sin las revistas de mi mamá, sin las cajas de jabones de Verónica ocupando rincones. Era la misma casa, pero por primera vez el aire se sentía distinto. Mi celular empezó a vibrar. Mensajes de los tres. Mi mamá escribía párrafos largos diciendo que lo sentía, que habían cometido errores, que una familia no debía romperse por dinero. Mi papá mandaba mensajes más cortos. Tenemos que hablar como adultos. Esto se salió de control. No puedes dejarnos así. Verónica alternaba entre disculpas y Reclamos. perdón si te lastimé. Estás exagerando. No tienes derecho a destruirnos. No respondí. Tomé capturas, las guardé en una carpeta y se las mandé a Paula. Luego la llamé. Ya está, le dije. Se fueron. Bien, respondió. Ven a mi oficina hoy en la tarde. Hay que revisar que no tengan acceso a nada y dejar todo documentado. Esa tarde Paula me ayudó a ordenar el desastre. Revisamos cuentas, tarjetas, movimientos, accesos y documentos de la casa. Redactó avisos formales para dejar claro que nadie estaba autorizado a usar mis cuentas, mis tarjetas, mis bienes ni mi nombre. También me preguntó si quería iniciar un reclamo formal por el dinero. Primero quiero asegurar mi casa y mis cuentas, le dije. Después vemos. Mientras tanto, Verónica publicó algo en Instagram. Me enteré porque una conocida en común me mandó una captura. Verónica había escrito un texto larguísimo llamándome egoísta, fría y cruel. Decía que había echado a mis papás y a mi hermana a la calle, que los había dejado sin manera de sostenerse, que yo me creía superior por tener dinero. También llegaron 2 mensajes de familiares lejanos, repitiendo la versión de mi mamá. No contesté ninguno. Pude responder. Pude subir capturas de los estados de cuenta. Pude publicar las grabaciones. Pude contar todo, pero no lo hice. No quería convertir mi vida en un espectáculo. Ya había recuperado mi casa. No les iba a dar también una explicación pública. Las primeras semanas después de que se fueron extrañas. La casa se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. En las mañanas preparaba café solo para mí. Nadie dejaba tazas sucias en la barra. Nadie abría el refrigerador quejándose de que faltaba algo. Nadie aparecía con una lista de gastos urgentes. Al principio, ese silencio me incomodó. Luego empecé a disfrutarlo. Llegaba del trabajo y no había nadie esperándome con una petición. Nadie insinuando que necesitaba ropa, materiales o dinero para otra campaña.
Nadie tratándome como si mi sueldo fuera un recurso familiar sin fondo. Trabajaba sin interrupciones. Cocinaba lo que se me antojaba, me dormía cuando quería, me despertaba sin escuchar discusiones en la cocina. Por primera vez en 3 años sentí que mi casa era mía. Mi celular siguió recibiendo mensajes durante un tiempo. Mi mamá escribía sobre perdón, errores y familia. Mi papá insistía en que necesitábamos sentarnos a hablar. Verónica pasaba de llorar a reclamarme. No respondí ninguno. Los guardé, los archivé y silencié sus conversaciones. Un mes después, Paula vino a cenar a mi casa. Hice pasta, abrí una botella de vino y nos sentamos en la cocina. ¿Cómo estás? Me pregunto. Mejor de lo que pensé. ¿En serio? Sí. Creí que me iba a sentir culpable, pero no. Paula Asensio. Eso es bueno. No debería sentir culpa. Te jurón. Lo sé. Solo me gustaría haberlo visto antes. Lo viste cuando pudiste verlo. Eso también importa. Hablamos de otras cosas. Su trabajo, amigas de la universidad, un viaje que estaba planeando a Oaxaca, una película mala que las dos habíamos visto y que nos hizo reír. Se sintió bien tener una conversación normal, una que no girara alrededor de dinero, reclamos o drama familiar. Cuando Paula se fue, caminé por la casa con una sensación rara en el pecho. Era una casa bonita, sí, amplia, cómoda, con buena luz, pero cada habitación cargaba recuerdos que ya no quería. En la sala veía a mi papá quejándose de política, sentado como dueño del lugar. En la cocina veía a mi mamá insinuando cosas que quería que yo le comprara. En el cuarto de Verónica veía cajas, empaques, jabones, deudas disfrazadas de sueños. Ya no quería vivir ahí. La semana siguiente llamé a una asesora inmobiliaria. Tomamos fotos, ordenamos papeles y pusimos la casa en venta. No fue inmediato. Pero en las primeras semanas llegaron 3 interesados serios. Acepté la mejor oferta y empezaron los trámites. Entre avalúos, certificados, papeles de notaría y firmas, el proceso tomó varios meses. No fue rápido, pero cada paso me sacaba de una vida que ya no quería. Mientras avanzaba la venta, busqué un lugar nuevo. No quería otra casa enorme. Quería algo más pequeño, manejable, en una zona con árboles y menos ruido. Encontré una casa en Coyoacán, cerca de viveros. Era mucho más pequeña que la anterior. 3 recámaras en lugar de 5, una sala luminosa, una cocina sencilla, un pequeño jardín con árboles viejos y una terraza trasera. Las calles alrededor eran tranquilas, con vecinos que caminaban a sus perros y saludaban sin meterse en la vida de nadie. Cuando entré por primera vez, sentí alivio. Hice una oferta y la aceptaron. Los tiempos se acomodaron con paciencia, no por magia. Al final, la venta de la casa vieja y la compra de la nueva quedaron con pocos días de diferencia. Eso me dio margen para empacar, cerrar pendientes y moverme sin sentir que estaba huyendo. Durante ese tiempo me empezaron a llegar noticias de mi familia por conocidos en común, personas que nos conocían a todos y que habían escuchado versiones distintas. Mis papás estaban batallando. Se habían mudado a un departamento pequeño en una zona más alejada, mucho más modesto que mi casa. Mi papá había conseguido un empleo de medio tiempo en Walmart, en bodega, descargando mercancía y acomodando productos. Mi mamá estaba vendiendo sus bolsas, zapatos, mascadas y ropa cara en Mercado Libre. Todo lo que había comprado con mi dinero ahora lo vendía para pagar renta y servicios. La vida cómoda se les había acabado sin mi sueldo sosteniéndolos. Verónica estaba peor. Su publicación de Instagram no le salió como esperaba. Al principio, algunas personas le mandaron mensajes de apoyo, pero luego otros empezaron a hacer preguntas. ¿Por qué no Trabajaban? ¿Por qué dependían de mí? ¿Por qué una mujer de 35 años necesitaba que su hermana le mantuviera un negocio? No fue inmediato, pero la publicación le cerró puertas. Una tienda de productos naturales que todavía le pagaba algunas colaboraciones decidió terminar la relación. No querían estar ligados a pleitos familiares públicos. Sin ese ingreso, lo poco que quedaba de su negocio se secó. Sus redes se fueron quedando en silencio y su tienda en línea desapareció. Una noche me llamó Laura, una conocida de la universidad, que todavía hablaba con ambas. Pensé que debía saberlo. Me dijo, Verónica está muy mal. Ahora trabaja preparando café en una cafetería. Lo odia. También tus papás están muy ajustados. Son adultos. Le respondí. Pueden resolverlo. Laura guardó silencio unos segundos. De verdad ya terminaste con ellos, ¿verdad? Sí, por completo. 4 meses después de haberlo sacado de mi casa, me mudé a la nueva. Fue un sábado de noviembre.
En la Ciudad de México, el aire estaba fresco y claro después de una lluvia de la noche anterior. El personal de la mudanza bajó mis muebles, cajas y libros. Yo me había deshecho de muchas cosas. Solo conservé lo que realmente quería. La casa nueva no se sentía vacía, se sentía del tamaño correcto. Pasé el fin de semana desempacando. Puse mi oficina en una de las recámaras. Colgué cuadros que yo elegí, no los que mi mamá decía que se veían más finos. Compré plantas para la sala, ordené la cocina a mi manera. Puse una silla cómoda junto a la ventana. El domingo en la tarde me senté en la terraza con una copa de vino. Los árboles del jardín se movían con el viento. A lo lejos se escuchaban pájaros y el murmullo tranquilo de la calle. Nadie pidiéndome depósitos. Nadie hablando mal de mí a mis espaldas. Nadie tratándome como si yo existiera solo para financiar su comodidad. 6 meses después de mudarme ya tenía una rutina que realmente disfrutaba. En el trabajo me iba mejor que nunca. Mi jefe notó que estaba más enfocada y menos distraída. Tenía razón. Ya no revisaba el celular cada media hora por miedo a encontrar mensajes pidiendo dinero. Formalizaron mi puesto senior y me dieron el liderazgo de un proyecto grande. Era trabajo difícil, pero del tipo que me hacía levantarme con ganas de sentarme frente a la computadora. El dinero de la venta de la casa anterior estaba invertido. Ya no se iba en caprichos, deudas ajenas o campañas fallidas. Lo estaba guardando para mi futuro, aunque fuera solo por la tranquilidad de saber que estaba ahí protegido mío. Mi nuevo barrio era justo lo que necesitaba. Calles tranquilas, árboles viejos, vecinos que saludaban pero no preguntaban de más. Había una cafetería a 2 cuadras donde iba los fines de semana a leer. También conocí a Clara, una vecina maestra, más o menos de mi edad, que vivía 3 casas más adelante. A veces cenábamos juntas, a veces veíamos películas malas, a veces nos sentábamos en su terraza o en la mía a hablar de cualquier cosa. Me gustaba que Clara no supiera toda mi historia familiar. Para ella yo era Susana, la programadora que caminaba por viveros. Tomaba demasiado café y veía programas de televisión para desconectarse. De vez en cuando me llegaban noticias de mi familia, aunque yo nunca las pedía. La ciudad parece enorme, pero cuando hay conocidos en común, la información encuentra camino. Mis papás seguían en su departamento pequeño. Mi papá continuaba trabajando en Walmart. Supe que intentó recuperar el empleo del que se había jubilado antes de tiempo, pero la empresa ya había contratado a alguien más desde hacía años, a los 61 años. Con un hueco grande en su historial laboral, no encontró nada mejor. Mi mamá ya había vendido casi todas sus cosas caras: bolsas, joyería, zapatos, ropa de marca. Trabajaba medio turno.